Muchísimas gracias. Ahora sí estamos en contacto con Victoria Lambruschini, economista ella, para ayudarnos justamente a entender algunas cuestiones que están sucediendo ahora en la economía nacional y que puede llegar fundamentalmente a pasar. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por atendernos. Buenos días, Sonia. Gracias a ustedes. Algunas informaciones nacionales, como bien decían Paola y Pablo recién, estiman, consultoras privadas fundamentalmente o analistas privados, que el índice de inflación podría ir entre el 6% y el 7,5% en el mes de julio. ¿Crees vos que se puede llegar a superar inclusive eso? Y bueno, mucho va a depender de lo que pase en estos días. Lamentablemente, en la situación en la que estamos, una semana puede hacer mucha diferencia, sobre todo si hay una aceleración de las expectativas respecto a lo que pueda pasar con el tipo de cambio. Julio fue el mes donde impactó más de lleno la inflación, digamos, vinculada, bueno, a la salida del ministro Guzmán, que en realidad la salida del ministro Guzmán es una consecuencia, digamos, del fracaso de la perspectiva o el plan que él había armado, y entonces eso efectivamente, así como en junio tuvimos una inflación, digamos, en torno al 5, ya se está hablando que para julio va a ser más alta, pero bueno, hay que esperar, digamos, lo que pasa en la última semana. Victoria, las medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, ¿qué han generado? ¿Bueno o malo, o si han generado algo, digamos? Para explicarlo brevemente, o sea, primero que las medidas de la ministra Batakis, como ya han dicho varios sectores, incluso sectores que integran la propia alianza gobernante, se enfocan fundamentalmente en el problema del ajuste fiscal, digamos, en reducir el déficit del Estado. La ministra ha anunciado una serie de recorte de gastos, es decir, es básicamente gastos que estaba previsto hacer, que no se llegaron a hacer al momento en que estaban previstos, hasta el 30 de junio, se les va a quitar esos fondos y no se van a poder utilizar. En segundo lugar, ha planteado un congelamiento de las vacantes en el Estado, y eso hace suponer que también de los salarios de todos los trabajadores del Estado, incluidos los que somos docentes, que también dependemos por ahí de la paga del Estado Nacional, en mi caso como docente universitaria. Y por otra parte ha anunciado algo que se llama, digamos, funcionar sobre la base caja, que es básicamente no vamos a gastar ningún dinero que antes no nos entre a la caja. Esta cuestión, digamos, es importante en los términos de ese ajuste que se quiere hacer en el gasto. Después podemos discutir, digamos, qué impactos sociales tiene eso y cómo pegan los distintos sectores. Pero el problema de fondo que tiene Argentina es que el Estado está en un default de hecho, y eso no lo resuelve el ajuste fiscal. Esto, para poner el ejemplo, una persona tiene sus ingresos mensuales, digamos, su salario, por ejemplo, y los gastos que hace en el mes. Entonces uno puede decir, no voy a gastar más de lo que gano, pero si yo estoy endeudada, sé que una parte de mis ingresos los tendría que guardar para pagar la deuda del pasado. Lo que venía haciendo el gobierno hasta ahora era pagar los vencimientos que tenía esa deuda contrayendo nueva deuda. Y eso se rompió, hará cosa, bueno, en el caso de la deuda en dólares hace muchísimo más, pero en el caso de la deuda en pesos, a pesar de que cada vez se le ofrecen mejores condiciones a quienes le presten plata al Estado, ya ni siquiera así, ni siquiera subiendo la tasa de interés, ofreciéndole bonos vinculados a la evolución del dólar, directamente no se le quiere prestar más al Estado, se estima que está en una situación de quebranto, y por lo tanto, digamos, ahora el problema que tiene es que hay que, digamos, sacar el dinero de algún lado para poder pagar esa deuda. Entonces, bien, lo que hace la ministra es anunciar, bueno, nos vamos a ajustar al salario que tenemos mensualmente, bárbaro, pero digamos, necesitamos otra plata para pagar la deuda del pasado. No sé si se comprende. Se comprende perfectamente bien. Ahora, la pregunta es un poco para que también lo entendamos todos, ¿no? Quienes entienden de economía y quienes no entendemos. Esa deuda de la que vos hablás, estamos hablando básicamente de la deuda que contrajo la Argentina y que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, más la deuda que generó tratando de sacar plata para pagar esa deuda que se generó en la gestión anterior. Bueno, la deuda, para que se entienda, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional básicamente lo que plantea es que el fondo se pone al final de la cola para cobrar, pero el fondo vendría a ser como
el representante de los acreedores privados. El interés del fondo es que Argentina no defaultee su deuda privada y por lo tanto lo que le dijo es yo no te voy a cobrar cada vez que vos me pagues, si vos cumplís con el programa que acordamos, yo te voy a devolver la plata para, digamos, que vos puedas honrar los pagos con el sector privado. Eso, digamos, deuda en dólares que hay con el sector privado se renegoció en el año 2020 en una renegociación muy larga que digamos, terminó peor de lo que se había planteado en un principio, es decir, se le reconoció un valor mucho mayor al que se le podría haber reconocido, y esa deuda empieza a vencer de acá a unos años, es decir, no es que ya se necesitan hacer esos pagos. Pero lo que están viendo los mercados es que incluso dentro de algunos años Argentina va a estar en una situación muy difícil para hacer esos pagos. Y entonces el problema fundamental que tiene el gobierno es que como no le prestan, no puede, digamos, pagar la vieja deuda con nueva deuda. Entonces, ¿cuál era la estrategia hasta ahora del ministro Guzmán? Digamos, crear un mercado local de deuda, es decir, bonos en pesos que, digamos, bueno, se ofrecen algunas condiciones favorables para que le presten dinero al Estado. Como esa ahora ya tampoco se le quiere prestar en esas condiciones, el problema es que cada vez que hay vencimientos, por ejemplo, ahora el viernes que viene hay otro vencimiento por 500.000 millones de pesos, la mitad se va a renovar medio automáticamente porque está en manos de bancos, etcétera, pero otra parte se calcula que hay gente que no va a querer renovar y ¿qué va a pasar entonces con esos pesos? Lo más probable es que esos pesos vayan a otras inversiones que se consideran más seguras, en el caso de Argentina lamentablemente al dólar, por eso decía, faltando una semana, es triste decirlo, pero puede ser que todavía este panorama se ponga peor, porque el problema, como mencionaba, digamos, el consultor de Leiva, digamos, el problema es que el dólar en un país como la Argentina es una moneda de referencia, no Victoria, solamente por todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, sino también como refugio para el ahorro por el nivel de inflación que hay en pesos. Victoria, la producción me dice que ya cortemos, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Digamos, ¿hay posibilidades de que Argentina deje de pagar algo para que esa plata quede en el mercado interno y se pueda reflotar de alguna manera la economía interna del país? Y yo creo que digamos, que dentro del esquema digamos, de variantes que maneja este gobierno, es decir, de las decisiones que políticamente estaría dispuesto a tomar, yo creo que la reestructuración de esa deuda es lo que mejor podría ser. Pero bueno, es decir, convengamos que esa deuda se renegoció hace 2 años, entonces, bueno, es el fracaso de toda una estrategia, digo, que se pensó que se podía digamos, rescatar esa deuda que quedó del gobierno anterior en 2019 en una situación, digamos, muy grave. El gobierno pensó que se podía hacer cargo de eso e incluso así tener algún margen para mejorar el salario real, las condiciones de vida. Eso se probó falso y hoy estamos viendo las consecuencias de querer unir esos dos, digamos, objetivos que son claramente incompatibles. Victoria Lambruschini, como siempre, muchísimas gracias por bueno, habernos aportado estos datos y tu punto de vista en relación a este tema. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Chau, hasta luego.